Pues aquí una vivienda de unos 100 metros cuadrados, por poner un precio, un tamaño medio, que estuviese en buen estado, 600, muchos 700 y pico mil euros, por ahí. Bilbao es una de las ciudades donde más se gana en España. Industria fuerte, PIB alto, sueldos que habitualmente llegan a los 70.000 euros. Sobre el papel, todo encaja, pero una ciudad no se entiende solo mirando los sueldos más altos. Haciendo 40 horas, 1200, igual un poco más. 1100, 1200, 1100. Así. Vale. Porque mientras algunos hablan de miles, otros cuentan cada euro. Y al mismo tiempo hay quien dice que aquí sí se puede vivir bien. Yo lo compré 190, pero ahora estarán 400. Entonces, el problema no es solo cuánto ganas, es si puedes avanzar. Vamos a comprobar si esta es la ciudad donde más se gana y si realmente se puede vivir. ¿A qué te dedicas? Promoción inmobiliaria. Tenemos entendido que este es el barrio más caro de Bilbao, ¿verdad? De lo más caro, sin duda, sí. El desfase que hay entre oferta y demanda es brutal, entonces aquí los precios absolutamente disparados como todo. ¿Cómo se está construyendo por aquí por Bilbao? En función de la demanda de vivienda que hay, muy poco. Y muy caro porque los ayuntamientos, las instituciones, etcétera, ayudan muy poco. La culpa siempre es del especulador, del promotor, etcétera. Pero no es del todo cierto. El inversor quiere ganar dinero, lógicamente, porque si no, no arriesga un capital tan grande como el que supone para hacer una promoción. Pero los gobiernos, las instituciones, etcétera, no ayudan absolutamente nada. ¿Cuál es la franja salarial en la que se puede mover en un puesto como el tuyo? 40 y 60.000 euros, 70.000 euros, por ahí. Un puesto de comercial o un puesto un poco más, no sé cómo decirlo, pues puede estar en el orden de 24.000, 30.000. Luego aquí las comisiones y los objetivos, claro, etcétera, es una parte importante, ¿no? Pero más o menos por ahí. Vale, esto contaría como Abando, que es un poco donde nos estamos moviendo hoy. ¿Y cuánto podría costar por aquí en el barrio en el que estamos una vivienda aproximadamente? Pues aquí una vivienda de unos 100 metros cuadrados, por poner un precio, un tamaño medio, que estuviese en buen estado, calcula que del orden de 600, muchos 700 y pico mil euros, por ahí. Vale, 60.000 euros suena muy potente, pero espera, porque al final del vídeo vamos a hacer el cálculo real de cuánto te queda limpio después de vivir aquí. Me viene perfecto esto, así que vamos a comentarlo ya, el elefante de la habitación, ¿no? ¿Cuánto cuesta aquí la vivienda? Está igual de cara que en todos los demás sitios de España, esto lo vamos a hablar, lo tenemos que hablar. El alquiler medio aquí en Bilbao está entre unos 1.600, 1.700 euros un piso normal, ronda entre los 17 y los 20 euros el metro cuadrado aproximadamente, ¿vale? Y de compra pues el precio medio ya está rondando los 4.000 euros el metro cuadrado, o sea, bastante loco. Estamos hablando que por un piso medio perfectamente se te pueden ir a los 400.000 euros. Eso hablando de aquí, de Bilbao ciudad. Y la verdad es que comparándolo con datos de hace 5 años nos damos cuenta de que tanto el alquiler como la compra ha subido entre un 20 y un 30%. Entonces ahora la pregunta es, ¿esto ha sido una subida habitual o una subida exagerada? ¿De qué trabajas? Administrativo. ¿Qué tipo de sector es? Sanitario. ¿Y tienes turno de noche? Sí, eso es. Casi siempre me ha tocado. No has puesto buena cara, no te acaba del todo trabajar de noches. ¿Qué opinas al respecto del...? A ver, ahora me viene bien porque, claro, tengo 2 enanos y mi pareja es profesora, entonces para compaginar horarios y demás, hago noche, les llevo a la escuela. O sea, de empalme llevas a los... Sí, claro, y después ya me meto a la cama. ¿Cuánto se puede ganar? Que nos puedes decir una franja salarial. Claro, haciendo noches es un plus, 30 más o menos. ¿Consideras que está bien pagado? A ver, se supone que deberían de subir un poco más, pero ya que sube la calidad de vida, tienes que pagar más, los sueldos se quedan estancados, siempre es lo justito. ¿Vives aquí en Bilbao centro? Centro no, en barrio. ¿Ahora mismo pagas alquiler, pagas hipoteca? Hipoteca. ¿Cuánto puedes pagar aproximadamente? Este año 700. El tema de comprar aquí en Bilbao, ahora mismo ¿cómo está? ¿Cuánto pudo costar este...? Muy mal. He visto pisos, he dicho, joder, igual deberíamos de cambiar de casa, no sé qué. Sin más, paranoias, pero empiezas a mirar y dices, si es imposible, si mi misma casa vale hoy en día el doble. ¿En qué año comprasteis vosotros? 2017. Y desde 2017 dices que igual se ha duplicado el valor de... Yo lo compré 180, 190 y después hacerle la obra. En total 240 o algo así. Pero ahora estarán 400 por el barrio, ¿eh? Ya. Sí, a mí me gustaría ir a un pueblo, pero el precio es igual. También, ¿eh? O sea, si te vas a las afueras... Yo intento mirar, no sé, pues a 10 kilómetros de Bilbao, que no está lejos, pero que ya son pueblos. Y... Tampoco, ¿eh? ¿Qué va? Aquí empieza el problema, porque cuando haces noches sacrificas salud, pero cuando no las haces no llegas. Bilbao no es una ciudad turística tradicional. No nació como ciudad escaparate ni como destino vacacional. Bilbao nace como ciudad industrial,
obrera y de trabajo estable. Y durante décadas el relato ha sido muy claro. Si trabajabas en Bilbao o en su entorno industrial, podías construir una vida aquí. Y este contexto es clave, porque el problema nace en una ciudad que funcionaba. Así que vamos a ver qué es lo que ha cambiado en Bilbao en los últimos años. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Pues yo hago estudios de mercado. Puede ser desde buscar gente que tome cervezas, preguntar por política. Vale. O sea, sales a la calle a preguntar también como nosotros. Eso es. Vale. ¿Cuál es el estudio que hayas hecho que más te ha impactado, que más te llama la atención? Pues mira, hace poco he hecho un estudio aquí en Bilbao que era qué le gustaba a la gente de su barrio. Vale. ¿Qué es lo que más gusta en general aquí a la gente en Bilbao? Lo que más gusta, pues Bilbao. ¿Cuánto podrías ganar tú aproximadamente por un estudio de estos? Alrededor de los 1.000 euros, así. Depende de lo que dure el estudio. ¿Tus ingresos medios al mes por dónde rondarían? Bilurista. Vale. It's como fuck. ¿Tú pagas alquiler, pagas hipoteca? Tengo la suerte que vivo en Ortuella con mi mujer y tenemos la vivienda pagada. Vale. Nos la dejó de herencia la suegra y tenemos la vivienda pagada. Si no hubiese sido por la herencia, ¿tú crees que te hubieses podido permitir comprar esta vivienda? Complicado, pero bueno, sabes que esfuerzos se hacen. Te lo quitas aquí, vas quitando de aquí y vas haciendo ahí, ¿no sabes? Acabas haciendo malabares y lo sacas, ¿no? Hemos estado viendo que el mercado de hace unos 5 años para acá ha subido un 30% aproximadamente en cuanto a los precios y tal. ¿Cómo se vive aquí en Bilbao? Yo me remonto con toda la peseta, que con 5.000 pesetas llenabas un carro y ahora con 50 euros no te llega ni para un kilo carne, ¿eh? O sea, hostias, es que es un poco rocambolesco esto, ¿sabes? Porque es que vas con 50 euros y no te llega para nada. Veo que llevas por aquí abajo la camiseta del Athletic. Hoy hay partidito. Desde aquí a que disfrutéis muchísimo el partido. AUPA Athletic y... Hoy ganamos 2-1. Eso vamos a... Dile a la gente que se suscriba a nuestro canal, que hay mucha gente que ve el vídeo y luego no nos sigue, que esto está feo. Ah, vale, pues eso, que la gente se suscriba y oye, que sois buena gente. Oye, muchas gracias. ¿De dónde venís? Yo de Ibiza y de Sevilla. ¿Y habéis quedado aquí? Sí. Uy, qué bonito esto, ¿no? Uy, o sea, como la unión perfecta. Muy bien. Claro, acabáis de llegar, todavía no podéis hacer comparativa de precios. De los imanes te puedo hacer una comparativa. Hazme una comparativa de los imanes. O sea, un momento. Lo primero que has hecho nada más llegar ha sido comprar el imán ya. Yo lo he comprado, estoy haciendo un estudio económico porque yo en Sevilla trabajaba en una tienda souvenir y costaban 1,50 €, 2 €, aquí ya me han dicho 3,99 €. Digo, sí, vale. O sea, ya estamos viendo aquí estudio de mercado. En Bilbao el imán es más caro. Habrá que ver la comida, la cervecita, los precios. A ver, yo viniendo de Sevilla, el de Ibiza, Claro. esto va a ser más barato seguro. Sí, seguro. Nos han dicho mucho que vayamos a Baleares porque el tema está complicado. Un parking, vamos. Sí, es muy complicado el tema. Es decir, trabajo hay sobra, porque Vale. cada no hay gente, pero claro, vivienda imposible y todo carísimo. Es decir, la compra de supermercado por ahí es 15-20 € más cara que en la península. Luego la luz, el agua, todo mucho más caro y luego ya. Hasta Mercadona me parece más Todo, caro. todo. Mira que debería ser todo igual. Yo viniendo de Sevilla, para mí fue. Yo es que estaba viviendo unos meses en Ibiza, un calvario. Que Esa desayunas en mi pueblo por 3,50, tu tostada entera de jamón con tomate y toda su pesca, y te vas allí 8 o 9 €. Digo, pues nada, ayuno intermitente de este, porque es que. En eso estáis estos días, ¿eh? ¿A qué te dedicas tú? Yo estoy opositando orientación educativa de secundaria en Sevilla, en un pueblo. ¿Sabes aproximadamente ahí cuánto puede costar la compra de un piso? Pues sí, ahora mismo está la cosa desde 80 a 100 y pico mil euros. Y antes costaba mucho menos. Una casa de 3 plantas te podía costar 90.000 € en el 2020 y después del COVID por ahí esa misma te puede costar 170.000. Y nos parece caro. Entonces te asomas afuera y dices tú, hostia. Alquiler la mitad, porque en un pueblo te lo puede encontrar a 450, 350 y no es una habitación, es un piso de una habitación. En la ciudad no, 800 €, 650 si tienes suerte. ¿Y en tu caso? Como yo soy contable, trabajo en Ibiza todo el año y claro, ahí aquí en mi pueblo está en una habitación por 800 € y un piso entero pues por unos 1.500, 1.600. Eso en invierno, porque luego en verano pues te suben el alquiler y te ponen 2.000, 2.500. Al final obligas que la gente tenga que compartir piso, pero no entre dos, sino de 4 o 5 personas. Compartir habitación, porque yo Claro. este verano éramos 3 en la habitación. ¿Y temas sueldos aproximadamente? Tú ahora estás opositando, o sea que... Pero en Sevilla vamos, tengo una excedencia y en una tienda es el salario mínimo minimísimo, el convenio más bajo que te puedan dar, pues se te van a dar. Es decir, 1.200 y si son menos horas, pues divide. En Ibiza no, en Ibiza sí se cobraba por 30 horas, puedes llegar a los 2.000 pavos tranquilamente. ¿Qué es lo que más ganas tenéis de ver? Me han hablado mucho del Guggenheim. Oye, pues nada, aparte, justo ahora nos vamos al Guggenheim. Como ya hemos dicho, Bilbao no vive del turismo, pero sí que es verdad que el turismo ha crecido mucho en los últimos años. Y este crecimiento sobre el turismo ha traído vida, inversión y visibilidad, pero también mucha más presión sobre la vivienda. Quizá ahí es donde vamos cerrando un poco el entender, ¿no? Por qué esta subida del 30%. Esto es más difícil poderlo saber con datos, ¿no? Pero ¿cuántas de las viviendas que han estado alquiladas por aquí a gente pues que vivía y trabajaba en Bilbao, a día de hoy, cuántas de esas viviendas son ahora solo para el turismo? ¿Es Bilbao una ciudad
ciudad turísticamente sostenible? Ángel, ¿cómo estás? Bien. ¿De dónde vienes? Ahora vengo de hacerme un cáncer de la dentadura, para que me hagan un implante, aunque no se note. Hostia, ¿esto qué tal? Para que la gente, a mí me da igual, pero para que la gente no vea, ay, vámonos sin diente y tal, o más que nada para la familia. No tienes que esperar a que nadie te diga lo que tienes que hacer, sino que tienes que pensar en los que conviven contigo alrededor. Te pregunto. Sería todo mucho mejor, ¿eh? ¿Ves? Nos preocuparíamos de menos cosas de las que a Dirán nos preocupamos. Hostia, qué bonito es que de repente entremos a ver un vídeo sobre aprender qué tal es Bilbao, ¿no? Vivir aquí y tal, y nos des esta lección de vida que es tan necesaria. Muchas gracias, Ángel. Venga. ¿A qué te dedicas? Ya estoy jubilado, llevo solo 2 mesecitos y disfrutando de la vida. Hay mucha gente que habla que los primeros meses son muy complicados. ¿Tú cómo lo estás llevando? Depende de las ganas que tengas de jubilarte. Hay mucha gente que en los trabajos están tan metidos en su trabajo que cuando salen de ahí no saben vivir. Lo que sí que te quiero preguntar es, ¿a qué te has dedicado todo este tiempo que has estado trabajando? Estamos trabajando en alimentación. Cuando tú vienes, ¿ya directamente te puedes permitir comprar una vivienda en Bilbao? En Bilbao es imposible. En Bilbao es uno de los sitios carísimos, o sea, es imposible incluso irte de alquiler, que se te va casi el sueldo. ¿Cuánto había subido tu sueldo en los últimos 5 años? En el mío, en alimentación, le puedes preguntar a cualquiera que trabaje en una tienda, en un supermercado, y te dirá que prácticamente nada. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente? Teniendo antigüedad y demás, pues yo llegaba a 1.200 euros. El que entre nuevo o el que lleve poco, a los 1.000 euros no creo que llegue. Netos, ¿eh? ¿A qué te dedicas? Pues ahora mismo estoy en el paro, ahora mismo. Vale. ¿Qué es lo que has estudiado? He estudiado análisis de laboratorio y control de calidad. Ojo que de esto igual te encontramos trabajo ahora mismo, ¿eh? Ya lo sabéis, Talent Match, somos una empresa que hace gestión de personal para empresas, tanto empresas que busquen personal que nos contacten, como tú, por ejemplo, que ahora buscas trabajo, pues puedes encontrar trabajo con nosotros. Los principales cambios que tú has notado en Bilbao en los últimos años, ¿cuáles son? Mucho turisteo, abajo en empleo yo creo que demasiado, al final mucha gente que no está trabajando. ¿Hace cuánto estás en el paro? 1 mes y medio, ya veré. ¿Cuál es el sueldo medio que se ronda en un puesto como el tuyo? Pues estar entre 20 y 24.000 más o menos. ¿Cuánto pagas de alquiler o de hipoteca? 800 pago, luego está la luz, el agua y todo eso, que al final más el internet, más las compras y todo eso, que puede llegar a ser a 1.200 más o menos. ¿Cuánto consigues ahorrar más o menos al mes, si se puede saber ahí una franja? 100 euros igual. ¿Cómo ves el tema compra en el futuro? ¿Cuándo crees que te lo vas a poder permitir? ¿Lo tienes pensado o no? El banco no me da el dinero para pagar una hipoteca. Pedir a mi madre, a mi padre dinero, no lo veo tampoco sentido. Entonces, es verdad que de momento la gente que tiene vivienda propia, de la gente que hemos entrevistado de momento, la gran mayoría es por ayuda familiar. Entonces, que dependamos de esta ayuda familiar, ¿qué opinión te da al respecto? Antes estaba más fácil el sentido de buscar trabajo y irse de casa. Si eran muy joven, de hecho, si eran jóvenes, estaba mucho mejor laboralmente, los precios tenían más bajos. Es todo más difícil hoy en día, yo creo. Estamos detectando un patrón. Mucha propiedad viene de ayuda familiar. Entonces, la pregunta incómoda es, ¿se puede construir patrimonio aquí empezando desde cero? Ahora bien, para entender Bilbao hay que entender el País Vasco. Estamos hablando de una de las comunidades autónomas más potentes de toda España. Aquí viven a cerca de 2.200.000 personas. Como es obvio, tiene una población menor que Madrid o Cataluña, pero está más o menos igualado en riqueza. El PIB ronda los 95.000 millones de euros anuales. Eso la coloca entre las 4 comunidades autónomas con más PIB de toda España. Eso era el PIB per cápita. En PIB por habitante el País Vasco ronda siempre entre el top 2 y el top 3 en toda España. Estamos hablando de más de 40.000 euros por persona al año. De media, claro. Muy por encima de la media nacional. El País Vasco tiene un tejido industrial muy fuerte y una fiscalidad única. Vamos a hablar del concierto económico. El País Vasco funciona distinto que el resto de comunidades porque recauda sus propios impuestos y ellos mismos deciden cómo gastarlos. Por lo tanto, no depende tanto del dinero que reparte el Estado. Esto la verdad es que ha favorecido durante años. Más industria, más empleo estable, menos precariedad y servicios públicos muy fuertes. ¿Crees que este modelo se debería aplicar a todas las comunidades autónomas? Os leemos. ¿A qué te dedicas? Hago varios trabajos. Recientemente he estado en una juguetería, pero ahora estoy como monitor de comedor, ayudante de cocina, un poco en colegios, cubriendo bajas, pues lo que hay. ¿Qué has estudiado? He estudiado informática. ¿Te has podido dedicar a los estudios o de momento has tenido trabajos que no van relacionados? No, de momento he tenido trabajos que no van nada relacionados con ello. Piden
demasiado y creo que no estoy dispuesto a estudiar más por ello. Creo que no doy para tanto, la verdad. A mí se me ha dado mejor trabajar que estudiar, la verdad. A mí trabajar, la verdad que yo creo que... y siempre se dice que trabajar madura el carácter. La verdad que trabajar me ha cambiado la vida, la verdad que creo que es algo que no me arrepiento de haber hecho, de momento. ¿Cuál dirías que es el trabajo que más te llama la atención ahora mismo, pudiendo elegir en sí el que sea? Es que el trabajo más me llama es ser dependiente de tienda. Sí, me gusta interactuar con niños, me gusta la atención al cliente, la verdad. Aproximadamente en un puesto como este, ¿cuánto se puede ganar aquí en Bilbao? Pues quizás puedes llegar a 1200, haciendo 40 horas, 1200, igual un poco más. Yo, por ejemplo, he estado a contrato de 33 horas y he ganado pues un poco más de 1000. ¿Cuánto pagas por vivir aquí en Bilbao? De momento vivo con mis padres. ¿Cómo te ves en 5 años? Si tengo un trabajo estable, intentaré independizarme. Me gusta la miradita, cámara, lo intentaré. Sí. Está complicada la cosa por aquí. ¿Le has hecho un vistazo a cómo estaría el tema para poderte independizar ahora mismo? Por vivir en un parking ya me van a cobrar 2.000 euros al mes, así que está jodido, está jodido. ¿A qué te dedicas? Limpieza. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente, que nos puedes decir una franja salarial? 1100, 1200, 1100. Así. Vale. ¿Pagas ahora mismo aquí alquiler o hipoteca? Alquiler. ¿Cuánto pagas de alquiler? 750. ¿Qué opinas de este precio por el alquiler? Siendo Bilbao es muy barato. Hace 5 años, ¿cuánto pagabas por el alquiler? Pagaba 600. ¿Cómo te ves de aquí 5 años? No me veo. No, hombre, no me puedes decir esto. No me digas esto. Pues nada, limpiando y cocinando, haciendo lo mismo. ¿Qué más voy a hacer? Si ya a mi edad ya no me van a contratar en ninguna parte. Vale, y ahora ha llegado un momento muy emotivo del vídeo porque quiero presentaros a alguien. Por favor, Dani, enfoca a Papi. Este es Papi. No sé si se dice Papi, Pupi, no sé cómo se dice el nombre, ¿vale? Papi, voy a decir Papi. Pupi es el perro del Guggenheim y no es un perro cualquiera. Y permitirme que saque el móvil para decirlo la raza porque es un nombre rarísimo, que es un West Highland White Terrier, ¿vale? De 12 metros de altura. 12 metros de altura, Dani, enfoca porque es casi igual de alto que los edificios que hay al lado. O sea, es una locura. Y curiosidad absoluta, en 1992 estaba en Alemania. Es decir, no se instaló aquí directamente, no fue el primer sitio donde estuvo. Primero estuvo en Alemania y luego lo trajeron aquí, creo que en 1997. Loco. Además está hecho por unas 30.000, 40.000 flores que cambian, o sea, que son flores que cambian, depende de la época del año. En otoño y en primavera son diferentes. Es bastante loco, la verdad. Y claro, como ya hemos visto, es muy curioso lo del perro, pero lo realmente curioso es el efecto Guggenheim, ¿vale? Guggenheim. Esto trajo muchísimo turismo internacional, inversión, hoteles. El museo atrajo a millones de visitantes y esto reactivó la ciudad. Eso sí que es arte. Estáis estudiando, ¿eh? Sí. ¿Qué estudiáis? Yo de Derecho. Derecho, lo mismo. ¿Estáis haciendo pellas? No. Acabamos de salir. Vale. Cuidado, aquí no, aquí en Talent Match nosotros nunca incitamos a la campana. Esta gente es gente que estudia, gente que hace las cosas súper bien. ¿En qué año estáis de la carrera? Segundo. ¿Cuánto de cerca creéis que estáis del mundo laboral ahora mismo? Yo todavía me siento lejos, la verdad. No he tenido ningún contacto, ningún tipo de prácticas ni nada, entonces yo todavía lo siento lejano. O sea, vale. De hecho, no estás dando nada muy práctico, casi todo es teoría, así que un acercamiento laboral serio, aparte de hacer pues algún trabajillo y demás, no tienes bastante. ¿Cuánto creéis que tenéis que ganar a día de hoy para poder vivir cómodamente? Pues, a ver, unos 2.000, no sé. Yo creo 1.000 largos, 2.000 sí. ¿Sabéis por cuánto dinero se puede estar alquilando una casa o incluso comprando? Aquí mucho, pero yo qué sé, si te vas un poco más lejos para una sola persona, pues 900, 1.000, ¿no? Es complicado entrar a a comprar una vivienda. Así que lo veo a largo plazo, sí, pero salir de la universidad, empezar a trabajar y en los primeros 5 años comprar no lo veo claro. El sueldo medio está entre unos 30 y unos 40.000 euros brutos anuales, que son entre 2.500 y 3.500 euros brutos al mes. Y según los datos que hemos podido encontrar, el más habitual son entre 1.700 y 1.900 euros netos al mes. Este es el sueldo más habitual, pero ¿cuánto se necesita para vivir cómodamente en Bilbao? Bien, pues realmente esto es más o menos fácil de calcular, ya que sabiendo que el alquiler medio ronda entre esos 1.500, 1.600 euros y teniendo en cuenta gastos, si quieres vivir cómodamente tú solo, pues vas a tener que ganar seguramente entre 2.500, 2.600 euros netos. Por lo tanto, si el sueldo más habitual está en esos 1.700, 1.900 y el dinero que te hace vivir cómodamente es prácticamente 1.000 euros o unos 800 euros más, cuidado, Cuidado porque esto se complica. ¿A qué te dedicas? Soy funcionario. ¿Cuántos años de experiencia tienes en tu puesto? Pero vivir aquí. Claro, no, pero es importante saber. 20. Vale. ¿Cómo ha cambiado Bilbao en los últimos 5 años?
pues en los últimos 5 años no ha cambiado demasiado. ¿Llevas toda la vida viviendo aquí en Bilbao? Sí. Han crecido en los últimos 5 años un 30% aproximadamente los precios de la vivienda aquí en Bilbao. ¿Nos podrías decir aproximadamente cuánto has podido subir tu sueldo en los últimos 5 años? En porcentaje, vaya. 12%, una cosa así. ¿Tienes familiares más jóvenes que están intentando comprar aquí en Bilbao? No. Vale, pues es que ¿sabes qué ha pasado? Que me ha sobresaltado como la rotundidad de la respuesta todo el rato. Es la primera vez que me pasa esto, es la primera vez que me ponen en mi sitio, ¿eh? Muchas gracias por ponerme en mi sitio. Que vaya muy bien, oye, disfruta. Increíble, la verdad es que esto es dificilísimo entrevistar a gente así de... ¿A qué te dedicas? Vender tickets. ¿Cuánto se puede ganar? El salario mínimo. ¿Eres de aquí de Bilbao? No, soy de Argentina. ¿Hace cuánto viniste aquí a Bilbao? 1 año y medio. ¿Vives en el centro de la ciudad? Vivo aquí en el Casco Viejo. ¿Cuánto te cuesta aproximadamente el alquiler? 1.000 euros. ¿Y estás tú solo? ¿Lo compartes gastos? Mi esposa. ¿Qué opinión tienes acerca de Bilbao? ¿Cómo se vive aquí? ¿Cómo se siente la ciudad? La verdad que muy bien, muy buena gente. He notado que ha desmejorado un poco el tema de la inseguridad. Vale. Muchos carteristas, sobre todo en el Casco Viejo, y que atacan sobre todo a las personas mayores. Lo vemos día con día. ¿Te ves en Bilbao de aquí a 5 años? Me veo mucho más tiempo. La verdad que es un lugar digno para vivir. Cuando tuviste la oportunidad de venir a España, ¿ya buscabas que fuese Bilbao o buscabas sí? No, estuve primero en Sevilla, después en Granada, después en Murcia y después aquí en Bilbao. Con esta comparativa que puedes hacer de ciudades, ¿qué me dirías así en general? Sí que los lugares turísticos es más caro vivir. No estoy en contra del turismo porque es una cosa que se retroalimenta. Quizás los salarios deberían acompañar un poco más a esa dinámica, ¿no?, económica. Quería que viniéramos aquí para enseñarte porque tenemos aquí la tienda del Athletic Club. Al final es el equipo de la ciudad, pero no quiero daros muchos datos. El único dato es que el día que estamos grabando esto es la ida de la semifinal de Athletic Club contra Real Sociedad. O sea, partidazo porque al final es un derbi, 2 equipos de aquí del País Vasco y hay mucha rivalidad. Y no quiero darte muchos datos porque creo que próximamente podréis ver algún vídeo especial en el canal. ¿Qué tal estás? En Bilbao hace 1 año más que bien. Muy bien. ¿De dónde eres? De Argentina. ¿A qué te dedicas? Soy hostelero y aparte trabajo en una agencia de marketing. ¿Cuál es el que más valor económico te da para vivir? Y a largo plazo el de la agencia, pero a corto plazo el de hostelero. ¿Cuánto puedes ganar aproximadamente al mes? Que nos parece una franja salarial. 2.000. ¿Con 2.000 euros puedes vivir cómodamente aquí en Bilbao? Sí, más que bien. ¿Cuánto pagas de alquiler? Ponele 500 euros. ¿Qué es una habitación, un piso? No, es un piso. ¿Tienes pensado comprar una vivienda aquí en Bilbao? A largo plazo, sinceramente, tengo pensado irme del país. 3 años, 5 años. ¿Y dónde te gustaría ir? Y algún país nórdico, si no anglosajón. Más que nada para mejorar el inglés y eso. Vale, pero luego volvería a Bilbao, tipo. Porque estuve un par de años en otros lugares y no me sentía tan bien acogido, o yo no tuve una buena experiencia. Vale. Pero sí, Bilbao desde el primer momento siempre me acogió cálidamente. Bilbao no es pobre. Bilbao es una ciudad en crisis. Pero Bilbao es una ciudad donde ganar mucho no significa vivir cómodo. Y eso cambia completamente la pregunta inicial. Nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos los que habéis visto este vídeo. Suscribiros, darle like y hasta la semana que viene. Ya sabéis. Vamos ahí.